Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. El gobierno y las FARC acaban de lograr lo que es el primer y único acuerdo hasta el momento este año durante las negociaciones de La Habana, lo que parecía ser la superación de todos los escollos y que ha sido presentado por el gobierno como un paso fundamental, ha sido considerado por otros como un golpe de Estado. Ha generado de nuevo una controversia y parece que va a ser muy dura. Hoy hemos invitado a María Victoria Llorente, ella es directora de la Fundación Ideas para la Paz, un centro de pensamiento creado en 1999 por un grupo de empresas y fundaciones que quieren permanentemente discutir y analizar este tipo de temas. María Victoria, bienvenida. Buenas noches, Darío. Muchas gracias por esta invitación. Y bien, inquieto, con preocupación también de alguna manera, porque esto que parece ser un avance tan importante, pues entra nuevamente en una etapa de fuerte discusión en la que se habla incluso de demanda internacional contra el presidente Juan Manuel Santos. ¿Cómo ve usted esto? Bueno, no, yo creo que lo que ha venido pasando es que en la medida en que más nos acercamos a firmar esa paz, que algunos esperamos que se logre y que se logre positivamente para el país, pues los detractores de este proceso pues se ponen más nerviosos y empiezan como a hacer como actos más, yo diría un poco desesperados frente a esta realidad que yo creo que se va a dar en Colombia. María Victoria, pero sí son necesariamente detractores y actos desesperados, o hay inquietudes de verdad jurídicas válidas ahí para considerar? Yo creo que este proceso se ha dado en medio de un debate que creo que es muy positivo, un debate muy democrático y un debate que ha ido como marcando un poco cómo se puede ir avanzando en la mesa de diálogo en La Habana. Sin duda no es un proceso perfecto ni esos acuerdos son perfectos. Yo creo que esos acuerdos van mostrando un equilibrio muy complicado entre partes que tienen unas diferencias muy profundas. No solamente son el gobierno y las FARC, yo creo que el gobierno también ha tenido que considerar y ha tratado de considerar como el debate tan duro que se ha dado en Colombia a propósito de este proceso y ha tratado, digamos, como de equilibrar las cargas y no es un equilibrio para nada fácil porque las distancias son realmente muy, muy grandes. Recordémonos nomás que, digamos, no había ninguna posibilidad para las FARC de una refrendación de estos acuerdos que no pasara por una constituyente. Ahora estamos en otro escenario. ¿Es perfecto? Claro que no es perfecto, pero es un escenario que plantea, que yo creo que trata de dar espacio a los distintos actores institucionales del juego democrático colombiano. ¿Usted sí cree que con esto las FARC están diciendo de manera explícita que ya no van por la constituyente? No, no lo han dicho de manera explícita y aquí, digamos, meterse uno a decir qué es lo que están diciendo, que no esté estrictamente escrito, me parece que es un riesgo muy, muy grande, más cuando lo están grabando uno Claro. en estos programas. Pero yo creo que sí, digamos, sí vuelve un poco innecesario es una constituyente, porque realmente la idea de la constituyente era precisamente, por un lado, decir nosotros estamos por encima de la institucionalidad colombiana y este acuerdo tiene que estar por encima de la institucionalidad colombiana, luego no hay nada dentro de la institucionalidad colombiana que nos dé garantía de que este acuerdo sí se va a cumplir y que va a ser parte, digamos, como de las normas estables del país. Entonces, yo creo que con este acuerdo sí se está llegando como a una solución que puede sonar extraña, como nos sonó inicialmente cuando se empezó a debatir esta idea del acuerdo especial, pero yo creo que es una figura pues interesante que trata de poner muchos elementos de la discusión. Quizás el aspecto que yo sí coincido dentro del debate que se ha dado alrededor de este acuerdo, que sí coincido, que me parece complejo, y que no queda ahí como nada asegurado, sí, es respecto de la refrendación
por parte del pueblo colombiano. Yo creo que eso es una promesa que el presidente Santos le ha hecho y le ha reiterado a los colombianos y creo que sí se necesita. Y que las FARC no han dicho expresamente que respaldan. No, todo lo contrario, han dicho que no. Sí, y frente a Constituyente, precisamente en una entrevista de esta mañana con la Radio Nacional, el abogado Santiago, asesor jurídico, decía que las FARC no habían dicho nunca que la Constituyente fuera el único camino. Ya ahí hay un cambio de tono. Bueno, en cuanto al blindaje, ¿por qué este mecanismo es de verdad un blindaje y por qué es necesario un blindaje a los acuerdos de paz? Hablemos primero de por qué yo creo que es necesario. A mí sí me parece que y en eso yo creo que es legítimo el temor de las FARC, digamos, bueno, llevamos 4 años llegando como a estos acuerdos que son unos acuerdos complejos, que tocan muchos temas de manera importante, porque recordemos que este proceso no es un proceso solamente para que las FARC dejen las armas y reconozcan su responsabilidad frente a las víctimas, sino que es un acuerdo también para terminar el conflicto y para que podamos generar unas condiciones de construcción de paz en Colombia. Entonces, en esa medida, me parece que sí se requería algún tipo de mecanismo que asegurara. No lo va a hacer, nada de esto está escrito en piedra porque las cosas siempre se pueden echar para atrás. En Colombia hemos echado para atrás un montón de cosas. O sea, tenemos la Constitución del 91 y en qué medida hemos cumplido esa Constitución que fue producto de un gran acuerdo nacional. Entonces fíjese que de todas maneras para las FARC, y yo creo que también para el gobierno que se ha empeñado en y que cree en ese acuerdo, pues sí se requería algunas salvaguardas, no solamente del orden jurídico nacional, sino también internacional. Entonces, ahí vamos a lo de los cerrojos. Yo creo que este es un acuerdo que sí tiene por lo menos como 3 cerrojos, ¿no? Y uno además, es el constitucional y el constitucional, el del Congreso, el de la Corte y adicionalmente el del escenario internacional. Sobre ese le iba a preguntar, el escenario internacional, ¿por qué, si usted está de acuerdo en que se haya acudido a ese mecanismo y por qué sería necesario? Bueno, yo creo que este ha sido un proceso que ha tenido un acompañamiento internacional desde el día cero. Digamos, desde el momento en que arrancaron pues los primeros acercamientos y, digamos, y toda la aclimatación del acuerdo marco, pues todo esto ha sido mediante el acompañamiento internacional. Entonces, este no ha sido un acuerdo que hemos hecho aquí los colombianos solitos, sino es un acuerdo que ha tenido un componente de acompañamiento internacional muy, muy grande y hay una enorme expectativa a nivel internacional, o sea, hay una asincronía muy, muy grande entre el estado de ánimo que hay a nivel internacional frente a este acuerdo y el estado de ánimo de los colombianos frente a este proceso. Entonces, creo que ese es un primer elemento, y un segundo elemento es que, digamos, sí, el artículo 3 de los acuerdos de Ginebra, de la Convención de Ginebra, pues sí establece, digamos, como este mecanismo para que esto pueda establecerse como un acuerdo especial, y hace poquito la Cruz Roja Internacional pues hizo unas aclaraciones respecto de ese artículo 3, de qué tipo de acuerdos humanitarios podrían ser considerados como un acuerdo especial, que yo creo que sin duda... Eso es importante, esa aclaración, porque sí. La Cruz Roja Internacional hizo la aclaración que no es que se esté elevando al estatus de Estado, a una organización. Sí, exactamente. Sí, no, pero y además de todo, no solamente dice eso, sino que además de todo, pues digamos, porque este es un acuerdo muy grande, que tiene muchos temas. Digamos, es un acuerdo de fin de conflicto que no solamente involucra la dejación de armas de una organización, sino que involucra, digamos, unos cambios institucionales y de políticas en el país. Entonces también da cabida, esa aclaración da cabida a este acuerdo, que es un acuerdo como más holístico, ¿no?, de fin del conflicto. Bueno, ya que la hemos escuchado y que está en concordancia y de acuerdo con esto que se ha anunciado en La Habana, ahora sí le voy a comentar lo que dicen y que usted seguramente también habrá escuchado quienes no están de acuerdo. Por ejemplo, quienes consideran que aquí se está dando un golpe de Estado porque se está tomando decisiones que afectan la Constitución,
reformas a la Constitución sin que el Congreso pueda hacer nada, prácticamente solamente improbar o probar o aprobar, pero que no puede modificar nada. ¿Usted cómo ve eso? Bueno, mire, yo creo que eso tiene tanto de largo como de ancho, porque, pues digamos, sí, el procedimiento para, digamos, para aprobar el acuerdo final que salga de La Habana, ¿sí?, como un acuerdo especial, va pues como si fuera, digamos que tiene un procedimiento que se establece como un procedimiento similar al de un tratado internacional, ¿sí? Entonces es un procedimiento en donde el Congreso, a través de una discusión que está ahí establecida dentro del propio acuerdo de cómo sería, en qué tiempo sería, con una mayoría calificada, que es una mayoría complicada de todas maneras, con una mayoría calificada, aprueba o desaprueba este acuerdo en su integralidad. ¿Pero qué quiere decir eso? Este acuerdo, lo que tiene, como yo lo entiendo, es un acuerdo que demarca una cancha, digamos, en una serie de temas. Hay una cantidad de cosas que están ahí acordadas, pero que requieren de desarrollo legal. Ese desarrollo legal se va a dar mediante los procedimientos que se están acordando en este momento en el Congreso de la República, mediante un procedimiento expedito, pero se van a discutir las leyes, se van a hacerle, incluso le pongo el ejemplo, uno de los temas que más inquieta, que es este de la impunidad, que si van a estar en la cárcel, este acuerdo que habla sobre las condiciones especiales de las zonas especiales, sí, las zonas de concentración, la todo lo demás. circunscripción especial de paz. Digamos, todos esos temas son temas que requieren de reglamentaciones, de leyes, y todas esas leyes van a tener que ser discutidas y desarrolladas por el Congreso, y luego van a pasar por el filtro de la Corte Constitucional de manera automática. Entonces yo creo que nada está, aquí lo que se va a acordar, lo que se va a decir es, mire, este acuerdo hace parte de nuestra Constitución, pero hay que desarrollarlo. Exactamente, y es ahí el que el Congreso dice si aprueba o no aprueba. Claro. Y de todas maneras pasa a una revisión de la Corte Constitucional. Exactamente, exactamente. No es que se esté dejando maniatado al Congreso en todo lo que tiene que ver con el acuerdo de paz, en todos los detalles y en toda la carpintería de eso. Para nada, para nada. O sea, lo que se está diciendo es, mire, aquí están todos estos acuerdos y se llegó al acuerdo que vamos a desarrollar un estatuto de oposición, o sea, lo mismo que nuestra Constitución tiene una enorme cantidad de normas que requieren ser desarrolladas a través de, pues hubo que hacer un congresito después de expedida la Constitución del 91 para poder desarrollarla. Luego, no estoy hablando que esto sea un congresito, porque de hecho ya la idea de la Comisión Especial Legislativa ya se cayó, y ahora estamos pues por la idea del mecanismo expedito legislativo, ¿no? Para acordar las normas que desarrollan este acuerdo, pero todo este acuerdo hay que desarrollarlo, y acordémonos que el diablo está en los detalles, y eso lo va a hacer el Congreso de la República y la Corte Constitucional, la institucionalidad colombiana. O sea, me parece que eso, yo no creo que se esté sacando de taquito al Congreso, ni a la Corte, ni mucho menos. Y de todas maneras, cuando el gobierno dice el plebiscito va y cree contar con el respaldo de las FARC para el plebiscito, o con ese visto bueno, porque es lo que ha planteado Humberto de la Calle hasta el momento, significaría que aunque el Congreso aprobara, aunque la Corte Constitucional diera su visto bueno, si el plebiscito sale negativo, no hay nada. Pues eso, o sea, yo creo que estaríamos ahí en una situación complicada, ¿no? Digamos, estaríamos en una situación complicada porque tendríamos un acuerdo que ya está siendo parte del bloque de constitucionalidad, ¿sí? Si el Congreso lo aprueba como tal y la Corte Constitucional también lo considera, que digamos que eso no es violatorio de
de nuestro marco constitucional. Si eso sucede, y más encima, si ya hicimos, digamos, si ya el instrumento fue depositado en Berna, Claro. y si ya el presidente de la República hizo, digamos, la declaración unilateral ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea, habría una cantidad de elementos que entrarían ahí Sí, en cabe una ahí tensión muy complicada. Por eso es que Sí. hay quienes dicen entonces que también se está enterrando el plebiscito, Pues, de alguna manera. es posible. Yo creo que es un error. Yo creo que es un error de las FARC, digamos, si ese es el juego que están jugando, a que los colombianos, yo creo que este acuerdo necesita para su implementación, porque es que no va a ser solo o sea, una vez se acabe La Habana, todo viene aquí a Colombia. Y todo depende de cómo se vaya a dar las cargas políticas aquí en Colombia, y cómo los colombianos, digamos, se inclinen de un lado o del otro de la balanza. Entonces yo creo que eso no se puede, esa realidad política y social no se puede desconocer, por más blindaje jurídico e internacional que se le dé al acuerdo. Yo creo que estaríamos en un aprieto grande. Sí, María Victoria, el procurador le dice al presidente Santos que por el simple hecho de ser pactado por usted y Timochenko, este acuerdo no puede ser una norma con fuerza constitucional. ¿El presidente no tiene las facultades para hacer un acuerdo de paz? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿por qué no? Pues sí, o sea, no solamente tienen las facultades, sino además, digamos, acaban de refrendar nuevamente la ley de orden público que le da al presidente todas esas facultades. No puede ser acuerdos, que se pacten acuerdos que sean con fuerza constitucional. Pues el procurador opina de muchas cosas, y es una opinión pues muy relevante en este país. Sin embargo, pues a mí me parece que la decisión la va a tomar quien le corresponde, la institución que le corresponde, y es el Congreso de la República y la Corte Constitucional. ¿Usted cómo ve, después de tantos años trabajando por la paz, aportando información, aportando contexto, elementos de juicio, todo, que se dan pasos y se devuelven tantos en la polémica, en la discusión? Hace un tiempo escuchaba una frase que me llamaba la atención, porque parece es una paradoja, y es que las guerras unen a las sociedades y la paz la divide, porque la paz tiene muchas caras. Y mire usted que aquí los colombianos, todos los colombianos queremos la paz. O sea, yo estoy segura que el expresidente Uribe quiere la paz, que el procurador quiere la paz. Yo creo que todos los colombianos queremos la paz, lo que pasa es que la interpretamos de manera muy distinta. Y es ahí donde está el debate, pero a mí me parece que eso hace parte de un debate democrático. Hace unos años que la discusión de fondo era la Ley de Justicia y Paz. Sí. Echemos para atrás y pensemos en eso. O sea, ese fue un momento muy difícil, fue una discusión muy acalorada. Y finalmente, una cosa fue lo que entró al Congreso, como la Ley de Alternatividad Penal, que fue lo que acordó el gobierno con los paramilitares en el monte, ¿sí? Y otra cosa fue lo que salió del Congreso, y otra cosa muy distinta, lo que la Corte Constitucional permitió al final. Luego, ese es el juego democrático, esa es la democracia. Entonces, a mí lo que me parece que es muy positivo es ver cómo nosotros al final del día estamos jugando con nuestra democracia. Lo único que me entristece realmente es ver que de todas maneras, pese a que nuestra democracia es vibrante, sigue habiendo en Colombia, en muchos territorios de Colombia, gente y grupos que asesinan a otras personas por lo que piensan y por su trabajo. Ustedes son un observatorio y miran los distintos conflictos. Aquí estamos muy ocupados también en el tema de las FARC, es muy importante, es el mayor actor armado, hay una gran discusión sobre eso, pero por un lado está el ELN ahí en stand-by, discutiendo, todavía se arrancan o no arrancan, y por otro lado está todo ese otro conflicto de BACRIM, de bandas criminales organizadas, del narcotráfico que continúa. Mientras estamos aquí pendientes de esta parte de la cocina, ¿no se nos estarán quemando por allá a otros lados?
No, yo no creo que, o sea, hay un poco como que esta idea que todo lo demás está empeorando porque estamos solo concentrados en eso. Yo honestamente creo, y así lo muestran los datos, pues son contundentes. Yo creo que nosotros estamos en Colombia en un proceso largo de pacificación y eso es lo que nos ha venido pasando en los últimos 15 años. ¿Sí? Esto yo no creo que sea que de pronto estamos haciendo, no, Sí. esto es resultado de un proceso histórico. La paz ya empezó hace Sí, rato. la paz empezó hace rato en Colombia realmente y la pacificación la hemos ido viendo en los territorios y más. Lo que pasa es que sí persisten unos problemas muy complejos en los territorios que muestran la enorme dificultad que tiene el Estado colombiano para controlar el territorio. Y eso sigue siendo una realidad en muchas partes de Colombia. Y son territorios en donde adicionalmente tampoco hay, digamos, condiciones para generar mercados legales, sino las condiciones son perfectas para la ilegalidad. Entonces, esa es una realidad que en Colombia todavía no hemos superado. Yo no creo que las cosas hayan empeorado. Ahora hablan que es que las bandas criminales están desbocadas. Hombre, en el 2006-2007, cuando se estaba cerrando el proceso o cuando se cerraba el proceso con los paramilitares y que salen las bandas criminales, estábamos hablando de 33 bandas. Estábamos hablando de 4.000 individuos asociados a esas bandas. Hoy en día estamos hablando de más o menos entre 2.500, 3.000 personas. O sea, no hemos avanzado mucho, pero seguro no hemos retrocedido. Entonces, y ese sigue siendo un problema y va a seguir siendo un gran desafío para el Estado colombiano, porque de lo que se trata todo esto es de un gran proceso de construcción de Estado. Y yo estoy convencida que aquí no vamos a poder construir realmente Estado en muchos territorios si no logramos cerrar el conflicto con las FARC. Yo creo que eso ha sido un escollo muy, muy grande para que podamos construir Estado en esos territorios. Y es como el problema de la pescadilla que no sabe uno al final qué viene primero, si el huevo o la gallina. Sí, quiero aprovechar para preguntarle también por el proceso con el ELN, estancado por la discusión sobre el secuestro. En las últimas horas, el ELN ha dicho que ya el secuestro entra a ser parte del proceso de negociación y dicen que eso fue lo que conversaron recientemente con el jefe negociador para el tema del ELN en Caracas, que ya no es una exigencia, sino que es no es una exigencia, sino algo que entraría dentro de la negociación. Eso es lo que dice el ELN que ha dicho el gobierno. ¿Qué posibilidades hay con pues este yo proceso? creo que el gobierno ha dicho algo distinto, ¿no? Sí. Sí, o sea, el gobierno ha puesto como una condición, es posible, o sea, a mí ese proceso con el ELN me parece muy complejo, muy, muy complejo porque digamos es una agenda, o por lo menos los puntos que conocemos, pues son unos puntos son un poco aterrizados, ¿no? Todo es, bueno, vamos a conversar acerca de cómo vamos a construir paz en Colombia. O sea, eso puede ser amplio, puede ser muy, muy amplio. Entonces, a mí ese acuerdo yo no termino, digamos, realmente de entender bien ese acuerdo con el ELN, para dónde va. Yo lo que creo es que de todas maneras el ELN es una organización muy difícil para conversar con ella. O sea, yo creo que el Estado colombiano no ha habido ninguna organización con la que haya hablado más que con el ELN en los últimos tiempos, y al ELN le encanta hablar. Entonces yo veo eso muy difícil. Me parece, sí, que sería un error histórico grande del ELN que no aproveche, digamos, como esta oportunidad de la paz. Y el ELN no parece dispuesto a seguir lo aprendido en el largo proceso que se lleva con las FARC y como a usar la misma metodología, la misma terminología, todo lo demás, sino como a arrancar su propio proceso, lo que lo haría
larguísimo. Sí, lo que pasa es que son dos guerrillas muy distintas, son dos guerrillas muy distintas y se responden, digamos, a lógicas muy distintas. Pues, digamos, el ELN siempre ha sido asambleario, siempre ha sido, digamos, de la participación, de que ellos están en medio de la comunidad. Digamos, esa ha sido como su lógica histórica, y me parece muy difícil desmontarlo de ahí. Lo que uno podría pensar es que, y fue como algo que en algún momento me pareció que podía ser como el camino de esto, es que de cierta manera ese acuerdo con el ELN, en donde todo se iba a hacer a partir de procesos participativos, de alguna manera confluyera con el desarrollo de los acuerdos de las FARC, que también todo se va a hacer a través de mecanismos participativos. Entonces, si uno pudiera como hacer que confluyeran los astros en ese sentido, puede ser, pero yo veo muy enredado lo del ELN por ahora. Sí. Bueno, María Victoria Llorente, pues vamos a ver cómo le va al gobierno esta semana. El 18 presenta al Congreso, lleva ya este articulito. El articulito, que ya está hecho además. Sí, el articulito para el proyecto de acto legislativo. Vamos a ver qué ambiente tiene en el Congreso, cómo será recibido por quienes están a favor, quienes están en contra. Muchas gracias por sus conceptos, por sus aclaraciones desde Ideas para la Paz. Muchas gracias por esta invitación y bueno, buenas noches a todos. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana. Que tengan un buen día.